Bueno, entonces vamos a empezar con un tema muy interesante que tiene que ver con las propiedades físicas del suelo y el para qué sirven. Entonces el día de hoy vamos a hablar de la textura. ¿Por qué? Porque la mayoría de suelos se pierden por falta de conocimiento acerca de la textura. Y esos suelos quedan inservibles. Y recordemos que el suelo se vuelve con el paso del tiempo un recurso no renovable porque no conocemos muy bien, como les digo, la textura. Pero antes de hablarte de todo esto, me gustaría que te suscribieras a mi canal y dieras en la campanita para que reciba la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, esto es información realmente valiosa que te va a ayudar a ti a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, no siendo más, acompáñame y miremos de qué se trata. Hola, ¿qué más? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, espero que sus cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles. Mejor dicho, la están rompiendo con esas cosechas y sobre todo están generando mucho empleo. El día de hoy vamos a empezar a tratar un tema muy interesante que nosotros como agricultores debemos saber y tener en cuenta, y son las propiedades físicas del suelo. Ustedes me dirán, bueno, ¿eso para qué servirá? Acá nos vamos a dar cuenta en esta sección de videos que es muy importante. Entonces, la primera propiedad física que vamos a aprender el día de hoy es la textura del suelo. ¿Sí? Entonces, para primero tener este concepto claro debemos tener en cuenta algo y recordar qué es el suelo. Recordemos que el suelo es un sistema trifásico, empezando por ahí. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué es un sistema trifásico? Nosotros nos preguntamos eso, y son los componentes del suelo o las fases del suelo. Resulta que el suelo tiene tres fases: la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. ¿Sí? Vamos a definir una por una. La fase sólida son las partículas del suelo. Son las partículas. ¿Y esas partículas qué contienen? Contienen, básicamente, para que me entiendan, contienen los nutrientes para la planta, pero todavía no están disponibles. ¿Listo? Tiene una fase líquida. La fase líquida también lo que nosotros llamamos la solución del suelo. ¿Sí? ¿Qué es? Es el agua que está rodeando esta partícula de suelo. Entonces les pongo el ejemplo muy básico. Esta es la partícula de suelo. ¿Sí? Resulta que esa partícula de suelo contiene todos los nutrientes de la planta. Entonces vamos a ponerle un calcio, vamos a ponerle un potasio, vamos a ponerle un fósforo, vamos a ponerle un cloruro por este lado, vamos a ponerle un sulfato por acá también, vamos a ponerle un nitrato por acá, ¿sí? Eso es una partícula de suelo básicamente. ¿Qué es lo que hace esta solución del suelo? Es el agua que rodea esta partícula, básicamente. ¿Sí? Para que me vayan entendiendo. ¿Qué es la fase entonces gaseosa? La fase gaseosa es el CO2, el oxígeno. O sea, ustedes tienen que tener en cuenta que esa fase gaseosa, el oxígeno y el CO2, la raíz de la planta también respira. O sea, la planta respira por la raíz. Entonces, ¿en cuál fase nos vamos a concentrar ya sabiendo que el suelo es un sistema trifásico que contiene tres fases? ¿En qué nos vamos a concentrar nosotros? En la fase sólida. ¿Sí? Resulta que esa fase sólida consta de tres tipos de partículas. ¿Sí? Esa fase sólida tiene tres partículas. ¿Sí? Esas tres partículas nosotros las conocemos como arenas, limos y arcillas. ¿Sí? Siendo las arenas la partícula más grande, alcanzando 2 milímetros, los limos 1 milímetro, y las arcillas son las partículas más pequeñas. Esas partículas son de 0.0002 milímetros. Son partículas demasiado pequeñas. Entonces,
Al unirse estas tres, cuando se unen estos tres tipos de partículas, es lo que nosotros llamamos la clase textural. ¿Que para qué nos sirve la clase textural? Eso normalmente, esa clase textural o tipo de textura es la que nos sale en el análisis de suelos. Entonces, ¿cómo nos sale? Normalmente, cuando hay mayor cantidad de arenas, se le llama un suelo arenoso, ¿cierto? Cuando hay gran cantidad de arcillas, llamamos que es un suelo arcilloso. Y normalmente también se nos presenta este concepto, franco. ¿Qué es un suelo franco? Para que lo tengamos en cuenta. Un suelo franco no es ni arenoso ni es arcilloso, sino que estos dos tipos de partículas están en equilibrio en el suelo. Entonces la que más prevalece ahí. Pero entonces nosotros ya nos preguntamos aquí en este momento, bueno, ¿y a mí de qué me sirve saber eso? Entonces, vamos al ejemplo práctico. Vamos a dibujar las tres partículas. Esta es una partícula de arena. Esta es una partícula de limo. Y esta, que es mucho más pequeña, es una partícula de arcilla, ¿cierto? ¿Qué pasa con estas partículas y las características? Resulta que las arenas y los limos no tienen cargas eléctricas o no tienen cargas. ¿Qué quiere decir eso, que no tienen cargas? Que no tienen nutrientes, básicamente. Mientras que las arcillas sí tienen calcio, las arcillas sí tienen potasio, sí tienen magnesio, sí tienen fosfatos, ¿sí? Entonces aquí parte el concepto de por qué es tan importante tener en cuenta el tipo de suelo. Entonces, las arcillas son las únicas partidas que están cargadas positivas o negativamente con iones. Y esos iones son calcio, potasio, magnesio, fósforo, nitrógeno, hidrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante saber la textura. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy simple con una planta. Resulta que aquí tengo mi planta. ¿Cierto? Mi planta, y este es el sistema radicular. ¿Sí? Y tenemos dos tipos de suelos. ¿Cierto? Vamos a dividirlo acá. Tenemos en este lado un suelo arcilloso y tenemos a este lado un suelo arenoso. Resulta que el suelo arcilloso está cargado eléctricamente, ¿cierto? Como les explicaba. Entonces tenemos cargas positivas, negativas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Dijimos que los suelos arenosos no tenían cargas, entonces aquí no va a pasar absolutamente nada. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros aplicamos agua? ¿Cierto? El agua necesita cargas para adherirse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tiro agua en un suelo arenoso? Inmediatamente, seguida se va a lavar, se va a precipitar. ¿Por qué? Recordemos que las arenas son cristales y el agua en los cristales, si no hay cargas, no se pega, entonces se sigue derecho. ¿Qué es lo que pasa mucho cuando echamos soluciones o echamos fertirriego o echamos agua con fertilizante? Esto, y perdemos plata. ¿Qué es lo que pasa en un suelo arcilloso, para que me entiendan? Al yo aplicar H2O, el agua en este caso, por eso es que el agua moja, ¿por qué? Al yo aplicar agua con algún nutriente o con algún fertilizante, recordemos que la mayoría de fertilizantes vienen con cargas positivas, ¿sí? Entonces, entre un suelo tenga mayor carga negativa o esas arcillas, va a ser mucho mejor porque se van a pegar más fácil estos nutrientes
y van a ser más disponibles para la planta. Entonces básicamente cuando yo aplico agua, cuando tengo estas cargas, sea con algún nutriente, entonces ellas se me van a pegar acá. Entonces supongamos que yo eché una carga positiva, echamos potasio, entonces ella se me va a pegar acá, de estas cargas negativas. Supongamos que estas cargas negativas sean un fosfato o algo, ellos se me van a pegar de acá. ¿Sí? Acuérdense que por los opuestos se atraen, entonces se van a pegar de acá. ¿Sí? Como estas partículas de arcilla, estas acá, ¿cierto? Están estas partículas. Y está el agua que la recubre, ¿cierto? Estas son partículas. Y está el agua que la recubre. El agua, la solución del suelo, que es el agua, la va a solubilizar para que esta raíz la pueda absorber. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta el tipo de textura del suelo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un suelo arenoso en este caso? ¿Cómo puedo mejorar un suelo arenoso? Básicamente con materia orgánica y microorganismos. Vieron que así le vamos encontrando sentido a todo. ¿Por qué la materia orgánica? La materia orgánica me va a ayudar a mejorar esta retención de las arenas. Entonces ya se me van a empezar a mejorar las cargas con la materia orgánica. Y ya cuando suministre agua ya no voy a tener tanto problema ¿de qué? De lavado, porque no se me van a pegar, sino que ya ciertas cargas se me van a pegar y ya van a haber nutrientes disponibles para la planta. Entonces, resumiendo, por eso tenemos tres tipos de textura del suelo, que son las arenas, los limos y las arcillas. Las arcillas son las únicas partículas cargadas electrónicamente, conclusión, tienen todos los nutrientes de la planta, mientras que las arenas y los limos no, porque son unos cristales y el agua no se va a pegar porque no tiene cargas. Entonces espero les haya gustado este video, recuerden dar manito arriba, compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo, porque créanme, esto es información realmente valiosa que nos va a ayudar mucho a tener un cultivo más sano, más atractivo, más rentable y más sostenible. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video y que tengan un feliz día.